Bueno, si les parece ya damos inicio. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Esta es una clase abierta que organizamos con la Cátedra de Problemas Antropológicos Contemporáneos de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, la voy a presentar a Mercedes Krauss. Ella es socióloga, tiene un máster en investigación en ciencias sociales y es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es docente de la materia Metodología y Técnicas de la Investigación Social 1, 2 y 3 de la Cátedra Sautu de la carrera de Sociología de la UBA. Y los temas de trabajo tienen que ver con desigualdades sociales en salud, análisis de clases sociales y sociología de la vida cotidiana. Que, bueno, te damos la bienvenida. Gracias, Mercedes, por estar acá y por, permitirnos escuchar un poco de tu trabajo y abrir una temática que es una temática que nosotros trabajamos dentro de la materia, que es la fenomenología. Así que para nosotros es muy importante poder conocer trabajos concretos, ¿no? Que estén como bajo ese paradigma y esa perspectiva. Así que, bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuela. Pero también quería agradecer a todo el equipo docente y, bueno, a todos los interesados que hoy se reunieron, a los estudiantes también. Bueno, mi presentación justamente tenía como ese sentido, ¿no? De tratar algunos conceptos de la fenomenología, pero sobre todo, hablar de cómo lo resolví yo en mi investigación en particular, este punto de difícil resolución, que es cómo llevar adelante una investigación empírica desde un punto de vista fenomenológico, o por lo menos a mí en un principio como que me costó arrancar. Así que, bueno, les voy a hablar más que nada de mi trabajo, ¿no? Más que de la fenomenología en general. Les voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahí se ve, se escucha. Bien. Ahí. Bueno, ahí está mi mail por si después me quieren escribir o hacer comentarios más allá de la clase. Como les decía, pensaba para empezar algunos problemas o desafíos que tiene esto de hacer investigación empírica desde la fenomenología. Y bueno, para empezar, supongo que ya lo conocen, pero bueno, la fenomenología trata sobre el análisis del mundo de la vida, que sería el mundo tal cual lo experimentamos habitualmente y sin esfuerzo, digamos, ordinariamente. Y bueno, sosteniendo que en nuestra actitud natural, justamente la realidad es dada por sentada, ¿no? ¿Y cuáles serían, digamos, para mí, o lo que yo pude identificar como desafíos para hacer una investigación empírica desde esta proposición tan general? Identifiqué tres, ¿no? Como, en primer lugar, que la fenomenología nace en 1900 y que desde entonces se expande a todo el mundo y atraviesa muchas disciplinas, o sea que no hay algo tan definido como el enfoque fenomenológico con una definición y unos contornos tan, digamos, consensuados, sino que hay muchas tradiciones y enfoques al interior y que, bueno, que justamente para quienes no venimos desde de la filosofía, aparece como un desafío ubicarse entre todas esas diferentes aproximaciones que existen al interior de la fenomenología, ¿no?
Un segundo desafío, a su vez, sería que, o por lo menos para mí, que también es difícil ubicar el estatus de la fenomenología dentro de lo que es el amplio abanico de la investigación cualitativa, ¿no? Como que encontramos autores que hablan de que la fenomenología es un método, otros la consideran como una orientación teórico-metodológica y otros más abstractamente como una raíz intelectual de la cual se desprenden diversas perspectivas teórico-metodológicas, que tampoco hay un consenso acerca de cuáles serían esas perspectivas que se desprenden de la fenomenología, ¿no? Algunos nombran unos, otros otros, o sea que tampoco está tan claro. Incluso Taylor y Bogdan postulan que la fenomenología junto con el positivismo serían como los dos orígenes o perspectivas teóricas en las que se basan los dos paradigmas de investigación cualitativo y cuantitativo, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que muchos de los, o algunos de los postulados fenomenológicos se han generalizado, incluso son comunes o básicos a la mayor parte de la investigación cualitativa contemporánea, en el sentido de, por ejemplo, este interés por comprender la perspectiva subjetiva o interpretar las experiencias de las personas acerca del mundo social, incluso el interés por los significados que tiene la fenomenología. Entonces también me parecía que un desafío era cómo distinguir un estudio propiamente fenomenológico de una investigación cualitativa en general. Y un tercer desafío también era que cuando iba a buscar los antecedentes de investigación fenomenológica, veía que la investigación fenomenológica tendió a ser conceptual, mucha discusión acerca como de tecnicismos y debates filosóficos, o sea que la investigación teórica era mucho más prolífica que la investigación empírica, ¿no? Y que esto fue un poco cambiando en los últimos años, pero igual, digamos, el volumen de producción de la teoría respecto de la investigación empírica era muy diferente. Entonces, bueno, al interesarme por la investigación fenomenológica y empírica, me sucedía que por un lado tenía que adentrarme, digamos, en un viaje filosófico, digamos, y poder aprender esa cantidad de términos muy propios de la fenomenología y también su trasfondo epistemológico y ontológico. Y por otro lado, también resolver un poco a tientas toda la parte de cómo llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, lo que les propongo es, nada, no tengo la solución a estos problemas, pero sí, bueno, contarles cómo lo resolví yo en mi investigación y cómo aún lo sigo todavía reelaborando y pensando, nada, con mis elementos y también teniendo en cuenta que, bueno, con la fenomenología, como con cualquier otra cosa, la investigación siempre es una construcción, digamos, propia y que se adapta a los problemas de investigación y también a los elementos que tenemos a mano, ¿no? Entonces, esta fue mi resolución a este problema, basada también en mis elementos tanto de formación, o sea, yo soy socióloga y del área de estratificación social, y también, bueno, obviamente los elementos de recursos y tiempos necesarios para la investigación. Entonces, mi pregunta principal era cómo se vive la reproducción de las clases sociales en el entorno familiar, entendiendo que existe una serie de instituciones que prestan continuidad a la estructura de producción económica y que dentro de esas instituciones las familias juegan un rol importante en la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales. Me interesaba comprender las experiencias vividas por familias de diferentes clases sociales, o sea, su mundo de la vida, y me basé en la teoría weberiana y en la perspectiva fenomenológica
lo cual era un desafío ya en sí mismo porque dentro de los estudios de estratificación no se da bola a la fenomenología y viceversa. La fenomenología rara vez había tratado el tema de las clases sociales. Y en particular me enfoqué en las prácticas cotidianas de cuidado de la salud, de la educación y de la economía doméstica, asumiendo que son cuestiones fundamentales para la reproducción social, que tienen gran impacto sobre la calidad de vida de las personas y que además están entretejidas con las relaciones de clase en el sentido de que involucran una apropiación o no de oportunidades estructurales y también un compromiso de los actores con cierta cultura de clase. Entonces, mi objetivo general fue comprender las prácticas cotidianas de reproducción de las clases sociales alrededor del cuidado de la salud, la educación y la economía doméstica, comparando familias en expansión, o sea, todas con hijos o hijas menores o jóvenes, de diferentes clases sociales y con trayectorias de reproducción en dicha clase, dado este interés por la cultura de clase, todas residentes en el área metropolitana de Buenos Aires a comienzos del siglo XXI. Me parece importante señalar también que desde el principio no me interesaba solamente comprender lo que hacen, digamos, lo que hacen con su salud, con su educación, con su economía doméstica, sino también cómo dotan de sentido esas prácticas, y de ahí mi interés por la fenomenología. Entonces, los objetivos específicos eran conocer cómo las familias de diferentes clases sociales vivencian e interpretan su pertenencia de clase, cómo definen su situación en el mundo y actúan en él respecto del cuidado de la salud y la educación, cómo marcan distintos usos y significados del dinero y cómo interpretan su pasado y qué elementos de la cultura actúan hoy en día y transmiten hacia sus hijos. Pasando a mi enfoque teórico, de todas las vertientes fenomenológicas que decía al principio, elegí la versión más cercana a la sociología, que es la fenomenología social de Schutz. También se la llama fenomenología mundana en el sentido de que busca comprender mundos de la vida sociocultural e históricamente específicos y también abordar cómo en diferentes contextos, que en mi caso iban a ser las clases sociales, se dan por sentadas diferentes cosas, ¿no? Diferentes aspectos de la realidad. Este es un enfoque que busca comprender las experiencias comunes a los miembros de una sociedad o grupo social y también incluye la interpretación, como decía recién, o sea, cómo se ensamblan los fenómenos que experimentamos para dar sentido al mundo. Y a su vez también cómo actuamos en función de dicho conocimiento de sentido común, moldeando en última instancia la propia sociedad. La fenomenología y sobre todo el concepto del mundo de la vida hace hincapié en que la realidad social no es una realidad fija, externa, objetiva, independiente de la actividad humana, sino que el mundo que habitamos es un mundo con sentido. Entonces, el concepto del mundo de la vida justamente permite abordar el mundo no como un objeto en sí mismo o en abstracto o externo, sino el mundo de la experiencia vivida centrada en el cuerpo y en el presente. Y en ese mundo también es que los propósitos prácticos, los intereses más a largo plazo y también los valores culturales heredados se encuentran todos como superpuestos y entrelazados, ¿no? También se supone que cada individuo dispone en cualquier momento de la vida de un acervo de conocimiento a mano que está integrado por tipificaciones a partir de las cuales uno se orienta y actúa en el mundo, ¿no? Este acervo de conocimiento a mano es variable entre grupos y al interior de los mismos, incluso también
a lo largo de la vida de un individuo, ¿no? Entonces, la cuestión no es solo cómo damos sentido y cómo actuamos como si estuviéramos aislados, sino que la mayor parte de esas tipificaciones, recetas cotidianas, experiencias, expectativas, están todas socialmente derivadas y contextualizadas, ¿no? La pregunta es entonces, no cómo los individuos esto dan sentido, sino cómo los individuos en comunidad organizan su vida y dan sentido a sus experiencias para hacer del mundo algo más inteligible y sólido. Y esto supone también aspectos coercitivos de la vida social, como pueden ser la situación biográfica, el nivel socioeconómico, las clases sociales, la dominación política, que imponen a los individuos ciertas relevancias o significatividades y que a través de las generaciones producen formas de socialización propias de cada grupo. Por otro lado, para definir las clases sociales, tomé la perspectiva weberiana, que define las clases sociales como relaciones de mutua dependencia establecidas en la producción y la distribución económica, y además las problematiza en el marco de su perspectiva centrada en la acción social como un comportamiento humano provisto de sentido, ¿no? Entonces Weber diferenciaba la situación de clase de la clase social y resaltaba el carácter relativamente contingente de lo que la gente quiere en su vida cotidiana, argumentando que compartir cierta posición de clase no necesariamente implica una acción conjunta como clase social, ¿no? Además, distingue Weber entre diferentes dimensiones relacionales en las cuales se expresa la estratificación social, y entre ellas la dimensión de estatus o estamento me resultaba muy productiva porque se relaciona con las prácticas de sociabilidad, con los gustos, consumos, orientaciones y valores, o sea, con todo lo que es la conciencia de afiliación y diferenciación de un grupo, que es la parte más subjetivamente visible de lo que son las clases sociales. Entonces, como adelantaba al principio, esta articulación entre fenomenología social y análisis de clase implicaba un desafío teórico importante, porque, como decía, las clases sociales y la cultura de clase habían sido escasamente tratadas dentro de la tradición fenomenológica, y además, incluso se había, desde la teoría social contemporánea, se había reprochado a la fenomenología el no considerar estos elementos objetivos, digamos, en su mundo de la vida. La estructura social, por ejemplo, la política, ¿no? Se la acusaba de subjetivista y de definir, digamos, el mundo de la vida según pautas que tienen lugar en la conciencia trascendental de los sujetos, pero en discusiones más recientes, numerosos autores hablan de un Schutz objetivista, ¿no? Como provocativamente, resaltando que dentro de la tradición fenomenológica, justamente es este autor el que da mayor énfasis a la naturaleza intersubjetiva y sociocultural del mundo de la vida, y también que plantea la importancia de la situación biográficamente determinada para la definición de la propia perspectiva acerca del mundo social, ¿no? Bueno, mi estrategia metodológica fue cualitativa. El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas biográficas en profundidad y árboles genealógicos con 31 padres y madres de familia entre 2009 y 2015. De familias de clase media y de clase trabajadora, eso ya lo había dicho, me parece. Tomé a las familias como unidad de análisis, entendiendo que es allí donde tienen lugar los procesos de estratificación, ¿no? Donde se distribuyen y comparten recursos, donde se elaboran proyectos también, se canalizan deseos, se imponen prohibiciones,
y se proponen ideales de ser y de comportarse que hacen a la reproducción de las clases sociales. Trabajé con los relatos de vida como un método de las ciencias sociales, pero también como un método de los propios actores para hacer comprensible su mundo. Y estos relatos me brindaron descripciones de las experiencias vividas en su vida cotidiana y permitieron también recuperar los elementos más importantes de su interpretación, o sea, su acervo de conocimiento a mano, sus tipificaciones y sus relevancias. La estrategia de análisis de datos fue principalmente temática y comparativa entre clases, basada en un muestreo intencional estratificado, o sea, que me permitía, digamos, que le seleccioné los casos teniendo en cuenta estos elementos que decía antes, que fueran de una misma clase social y que tuvieran trayectorias de reproducción en esa misma clase, por lo menos en 2 generaciones. Y los casos fueron seleccionados a partir de encuestas del equipo y otras cercanas sobre estratificación y movilidad social. Bueno, resumiendo brevemente los resultados, que por ahí no es lo más atrayente para esta clase, pero sí pensarlos en función del diseño. Lo que sobresale a través de los diferentes análisis que fui haciendo sobre las prácticas de salud, las prácticas de educación y de economía doméstica, fue el peso de las clases sociales que atravesaba estas dimensiones que hacen al mundo de la vida de estas familias, ¿no? Entonces, en primer lugar, veía que las experiencias de la clase media y la clase trabajadora son diferentes en términos de condiciones de vida, de necesidades, constricciones que han enfrentado a lo largo de sus trayectorias, y los árboles genealógicos me permitieron visualizar y comparar esas trayectorias y, en definitiva, en qué se basaban esas diferentes condiciones de vida, en qué recursos se repetían a través de las generaciones, como básicamente puestos de trabajo, credenciales educativas, coberturas de salud y, bueno, algunas otras. Condiciones habitacionales también. Pero además, acá les muestro 2 ejemplos de árboles genealógicos. Esto lo hice con cada familia. El de la izquierda es de una familia de clase media y el de la derecha de una familia de clase trabajadora. Entonces, estos árboles además los iba completando junto con los entrevistados. Entonces, no era solo la información fáctica la que recibía, sino también el relato alrededor de ese árbol. Y ahí veía también que no solo las experiencias eran diferentes, sino también cómo se interpretaban, ¿no? Incluso cuando iban nombrando situaciones en común, por ejemplo, el estudio o las crisis, eso se interpretaba de manera diferente y se daba por sentado a qué se estaban refiriendo, que yo lo estaba entendiendo, ¿no? Entonces, las familias de clase media, hablar de estudio, se daba por sentado que era estudio universitario, mientras que en la familia de clase trabajadora, de igual manera, diciendo estudio a secas, se hablaba de estar cursando el nivel medio. Lo mismo las crisis también. En las familias de clase media se interpretaban como momentos difíciles, como momentos a superar, mientras que en las familias de clase trabajadora a menudo significaban un quiebre, incluso del grupo, o sea, de la familia en tanto grupo. Entonces, lo que veía alrededor de todo esto es que las condiciones de vida que significan, digamos, el contexto en el cual tienen lugar dichas prácticas de educación, de salud, de economía doméstica,
Y el contexto también en el que tienen sentido esas prácticas y esas decisiones que se van tomando es muy diferente. Y que esto implica también que lo que se puede dar por sentado en una y otra clase social es muy diferente. Bueno, y los árboles genealógicos también mostraban, como se puede ver acá, diferentes patrones en la estructura familiar, tanto en su tamaño como en patrones de fertilidad o en su homogeneidad al interior de cada clase social, así como la memoria sobre la trayectoria familiar que en clase media va mucho más atrás que en clase trabajadora. No obstante, en la organización familiar se destaca un aspecto en común entre las clases sociales, que es la dedicación y el esfuerzo cotidiano por producir grupalidad y transmitir intergeneracionalmente pautas de comportamiento, habilidades y moralidades que podríamos decir de clase hacia sus hijos. Otro aspecto interesante de los resultados fue la temporalidad vivida, o sea, la forma de vivir y sentir el paso del tiempo también era diferente según clase social. Esto sucede, por ejemplo, con los usos y los significados del dinero, que en las familias de clase media se describía como un medio de estabilidad, de inversión muy a largo plazo, mientras que en las familias de clase trabajadora se describía el dinero más detalladamente en su uso cotidiano, como una moneda doméstica de corto alcance y que además albergaba negociaciones y conflictos intrafamiliares sobre su manejo. Luego, al hablar de sus decisiones y prácticas educativas, también se veía que estaban permeadas por diferentes temporalidades. Las familias de clase media daban por sentado pasos a seguir para alcanzar un nivel educativo superior por parte de sus hijos desde muy temprana edad y van previendo y, digamos, resolviendo decisiones educativas como un paso hacia esa trayectoria educativa superior que imaginan y hacia también ciertas trayectorias laborales que habilitan. En cambio, en las familias de clase trabajadora, sobre todo en algunas, era muy fuerte como estaba permeada por una temporalidad situada en el presente y ni siquiera daban cuenta o ni siquiera daban por sentado que sus hijos iban a terminar el presente año lectivo en el que se encontraban. Bueno, y en los procesos de diagnóstico y tratamiento en salud y también en la percepción del riesgo que esa mayor o menor prolongación de los procesos en salud podía tener, también era muy diferente entre las clases sociales. Entonces, a partir de estos resultados, entiendo que la percepción del horizonte temporal es una respuesta a situaciones y a condiciones para la acción, digamos. Si bien las proyecciones a futuro sirven para estabilizar el mundo como inteligible y para guiar las acciones en presente, también suponen recursos y también suponen pasos necesarios para alcanzar esas aspiraciones que muchas veces no están disponibles. Entonces podríamos decir que estas diferentes temporalidades que atravesaban sus prácticas en salud, en educación y economía doméstica también reflejaban su conocimiento de sentido común, pero que sí conocen esas limitaciones y oportunidades estructurales que tienen para proyectar. Bueno, en cuarto lugar, aparecía un punto que emergió espontáneamente de los datos, o sea que yo no lo había planteado así en el proyecto de investigación, pero vi que la clase social y el género son dos dimensiones relacionales
y que en el mundo de la vida se viven al mismo tiempo y son interdependientes, ¿no? Es decir, que yo quería abordar las prácticas cotidianas de reproducción de las clases sociales, pero no pude hacerlo sin tener en cuenta a las relaciones de género. En los relatos de vida aparecían continuamente como relevantes las categorías sociales de varón y mujer. En los relatos, los padres marcaban diferencias cuando les asignan tareas y responsabilidades a sus hijos, también cuando describen sus trayectorias, sus gustos, sus aptitudes, cuando expresan expectativas también respecto de futuros logros educativos, ocupacionales y familiares también. Cuando perciben riesgos sociales o destinos que están por fuera de lo que esperan o de sus horizontes de expectativas, también los diferenciaban por género. Cuando aconsejan o cumplen con los controles médicos y las prácticas cotidianas de autocuidado en salud, o se dividen las tareas domésticas o de cuidado de otros miembros de la familia, también aparecen las diferencias de género. Entonces, a través de estos diferentes temas, lo que veía es que las clases sociales se reproducen al mismo tiempo que producen relaciones de género. Y un último punto de los resultados que me interesaba describir es que en ambas clases sociales se utilizan categorías estigmatizantes de los otros, ¿no? En las familias de clase media, o según las familias de clase media, los sectores populares cobran un sueldo regalado, y por ello, porque es regalado, también se lo revientan, lo queman, o por eso viven en un rancho. Sufren problemas de desnutrición y salud en general por descuido, van a hospitales que son un asco y a escuelas que dan ganas de salir corriendo. A su vez, la familia de clase trabajadora también se posiciona frente a estos discursos de la clase media, que los conocen, valoran el dinero de las asignaciones familiares o de las pensiones para los chicos, para comprar alimentos especialmente, y resaltan que viene justamente en una fecha en que los ingresos familiares ya no alcanzan. Eligen también las escuelas públicas porque las consideran que son buenísimas y limpias, y evitan las escuelas privadas porque saben que ahí los miran de reojo y que los hacen sentir la discriminación. Valoran los servicios de salud públicos por su equipamiento y su rápida atención, y si han tenido malas experiencias, que en general son en los subsectores públicos o de obras sociales, no acceden a prepagas, lo atribuyen a que les tocaron médicos de mierda, que los tratan como una salchicha, que ni siquiera los miran a la cara, ¿no? Entonces, podría decir que todas estas tipificaciones de los otros contribuyen a establecer y a mantener en el tiempo las relaciones de poder, desigualdad social y de discriminación. Bueno, pensando en los aportes de este estudio y en función de hacer un estudio sobre análisis de clases desde una perspectiva fenomenológica, puedo decir que, digamos, las clases sociales son entidades en sí mismas, nacen de una estructura de producción económica y no necesitan justificaciones morales para existir, digamos. Sin embargo, en los relatos de vida no solo aparecen la desigualdad de distribución del poder, de necesidades, de recursos en la sociedad, también se muestran cómo las familias luchan por las formas de vida que consideran deseables y justifican sus diferencias con otros. Aparece una idea de que uno es uno y que el otro es el otro, y en este sentido podríamos decir que la objetividad de las clases sociales se refrenda intersubjetivamente y se legitima, se reafirma en la vida cotidiana familiar a través de un conjunto de tipificaciones de sentido común que orienta sus prácticas.
Las descripciones de estas prácticas cotidianas no solo describen esas formas de vida de diferentes clases sociales, sino que también afectan esas experiencias, puesto que al interpretarlas las organizan, ¿no? La noción de constitución de sentido de la fenomenología no se refiere solamente al carácter semántico del significado, sino también a su dimensión performativa y pragmática. Entonces, articulando la fenomenología social de Schutz con el análisis de clase, podemos decir que cuando cada familia interpreta el mundo como estratificado, se autotipifica dentro de ese mundo y se ubica en una estructura social como una familia de cierto tipo y no de otro, justamente en contraposición a otros, organiza sus prácticas cotidianas también de acuerdo con ello y de alguna forma instituye cierta naturalidad y contribuye a reproducir ese orden social. En este sentido, la reproducción de las clases sociales no es solamente un fenómeno macrosocial, externo e independiente de nosotros, es también un trabajo local que hacemos en la vida cotidiana, y así cobra sentido un poco la definición que decía al principio de la fenomenología como una investigación sobre las formas en que el sentido común moldea a la sociedad. Agrego también que a partir de conocer esta dimensión simbólica de la reproducción de las clases sociales, podríamos empezar a pensar cómo y bajo qué circunstancias pueden modificarse esas interpretaciones del sentido común y también las prácticas sociales que las fundamentan y la estructura de clases. Bueno, y también desde que hice esta investigación me surgieron algunas preguntas nuevas que me gustaría, algunos intereses que me gustaría seguir investigando y que los traigo acá también para recibir ideas, ¿no? Un poco. Bueno, en primer lugar, desde que hice este estudio, me interesó profundizar sobre esta idea de la interseccionalidad entre clases sociales y género, a partir de estos relatos de vida, pero también estuve analizando datos secundarios cuantitativos sobre desigualdades sociales en salud desde una perspectiva interseccional. Y por otro lado, junto con un incipiente equipo de investigación que estoy conformando, acá está Rocío también presente, estamos estudiando la articulación teórica entre la fenomenología social y la interseccionalidad. Nuestro planteo básicamente apunta a que si buscamos comprender las experiencias vividas por las personas o grupos sociales en su vida cotidiana, como propone la fenomenología, desde la interseccionalidad podríamos decir que esas experiencias no se pueden terminar de entender sin tener en cuenta múltiples procesos de desigualdad que atraviesan la vida de las personas y que las acompañan en cada interacción social. Bueno, sobre este punto me gustaría escuchar también sus pareceres. Entiendo que vienen trabajando esto en la materia, así que bienvenidos los comentarios. Y bueno, y relacionado con esto también, otro punto sobre el que me interesaría avanzar es la variedad de experiencias que pueden tener los miembros de una familia dentro de los hogares, según su género, su generación, su capacidad o discapacidad, su orientación sexual. O sea, pensar las desigualdades no solo entre familias, sino al interior de las familias. Y teniendo en cuenta que esta investigación se basó en los relatos de padres y madres como informantes de la vida familiar. O sea, considero que esta decisión fue válida, pero también pienso que podemos suponer que diferentes miembros tienen diferentes experiencias y producen diferentes relatos, y que a su vez toman posición frente, o podrían tomar posición frente a los discursos, modelos y mandatos familiares o parentales, ¿no? Entonces la noción de subjetividades colectivas me parece sugerente porque plantea que toda reflexividad puede funcionar con más o menos niveles de identidad y centramiento y también
con más o menos organización o intencionalidad. Entonces, pensar las familias como subjetividades colectivas permitiría pensar también que los comportamientos y las perspectivas de diferentes miembros pueden converger, pero también pueden dirigirse en direcciones diferentes, incluso opuestas. Y por último, algo que también me interesaría explorar es la definición misma de familia, que tal cual se toma en los estudios de estratificación social, se basa en criterios objetivos, entre comillas, y generalmente restringidos al parentesco y a la convivencia en el hogar. Entonces, esta definición aporta puntos fuertes y relevantes sobre el estudio de las desigualdades sociales, pero también tiene sus limitaciones, y sobre todo me gustaría explorar cómo se define el fenómeno de la familia de manera más abierta, cómo la definen los actores en su actitud natural, y si se puede, digamos, acceder a otros posibles criterios de delimitar un grupo social en tanto familia, ¿no? Bueno, hasta acá mi presentación. Ahora me gustaría escuchar a ustedes. Gracias, Mercedes. Buenísimo, clarísimo. Bueno, ahí fueron escribiendo algunas preguntas en el chat, ¿no? Mario, vos estuviste tomando nota ahí. Bueno, quienes tengan así preguntas y eso las pueden, si quieren ir escribiendo, así hacemos como paquetes de preguntas. Si quieren, comienzo por leer las que ya fueron apuntando y mientras tanto, bueno, ahí agregando en el chat. Bueno, Estefanía hacía una pregunta en relación al texto de Mercedes, Biografía y Mundos de la Vida. Y bueno, se preguntaba desde lo metodológico cómo fue el vínculo creado y qué experimentaste desde el sentir y el hacer con las familias, padres y madres, que entrevistaste de clase media y clase trabajadora. Si querés te leo el siguiente comentario o si querés responder eso, Mercedes, como vos. No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Sería cómo me vinculé yo con las familias entrevistadas? Sí. Por ese lado, Iri. Ajá. Bueno, fue difícil, digamos. Eran personas que yo no conocía, que saqué sus datos de una encuesta, o algunas encuestas de estratificación social, que algunas eran más recientes en el tiempo, o sea que los habían encuestado, por ejemplo, el año pasado o ese mismo año, pero otras que habían sido encuestados hace varios años, que cuando los llamaba, porque me interesaba, digamos, el caso en el sentido de que cumplían estos criterios para ser seleccionados que les contaba antes, los llamaba por teléfono y ni siquiera se acordaban de la encuesta, no sabían quién era yo, y bueno, tenían que darme permiso a ir a su casa a entrevistarlos y contarme toda su vida. O sea que ese era un punto difícil. Y bueno, tuve mucho rechazo, también mucha gente se apiadaba, digamos, porque les decía que estaba haciendo un trabajo para la facultad. Y un poco como que me querían ayudar con eso. Pero bueno, el vínculo, una vez que llegaba a la situación de entrevista, también era muy diferente cuando entrevistaba gente de clase media que cuando entrevistaba gente de clase trabajadora, ¿no? Incluso los lugares en los que entrevistaba a las personas, digamos, mi idea en un principio era ir a las casas de todo el mundo, pero eso obviamente era más difícil y sobre todo en clase media era difícil, como que les daba inseguridad dejar entrar a alguien extraño. O sea, incluso solo por teléfono ya me tenían que dar los datos de su casa y citarme. Entonces, muchas veces me juntaba en sus lugares de trabajo o en mi lugar de trabajo, o muchas veces en confiterías o bares, digamos, públicos. Y bueno, eso también tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que una puede ver
con el interés sociológico de la casa, ver cómo está equipada, decorada, no sé, qué hay ahí, todo ese espacio vivido también de ciertas clases sociales, ¿no? Que estar en un bar donde es todo muy neutro, donde solo me tengo que basar por ahí en los gestos, pero en su relato nada más, y con todo el ruido y la distracción que eso tiene, ¿no? Y después, en cuanto al vínculo, digamos, el tono de la conversación fue muy diferente. Cuando entrevisté a familias de clase media, lo que me pasó es que como que me informaban como si fuera una hija, como yo te voy a enseñar todo lo que hice, todo lo que es ser padre, madre. Y en las familias de clase trabajadora me tomaban más como la estudiante universitaria. Me decían mucho que, bueno, sos rubiecita. Claro, cuando yo no soy rubia, pero sí, bueno, soy muy blanca, entonces eso llama la atención, o que vaya a los barrios donde ellos vivían, que viva sola. Bueno, entonces había todo como atenderme, ¿no? Como ese era más el tono de la conversación. No sé si respondí la pregunta. Sí, está bien respondida, Merce. Gracias. Bueno, leo el siguiente comentario de Silvia. Digo comentario porque ella aclara que más que una pregunta es una observación sobre el cuadro 2, y dice, donde a pesar de ser en su mayoría familias biparentales en ambas clases, las que se acercaron a la entrevista fueron mujeres en un porcentaje mayoritario, así como todo aquello que tenga que ver con cuidados familiares, menores salarios, salud, educación, etc. Lo llamativo de que todas las temáticas que trabajaste están cruzadas por las inequidades de género. Además de incorporar la clase como eje, fue muy interesante poder ver el método teórico en acción. Sí, eso sucede con todo trabajo de campo, ¿no? Que las mujeres en general están más predispuestas a hablar. Y en clase media conseguí algunos casos de padres, pero bueno, en clase trabajadora fue imposible. Las entrevistas en clase trabajadora fueron todas a mujeres, salvo una, que era un padre que estaba de licencia médica en su trabajo con ART, entonces no se podía mover de la casa, y le pareció que era entretenido que vaya a entrevistarlo, pero justamente por eso, primero por la predisposición de género, pero también por las condiciones de trabajo, ¿no? Y la sobreexposición horaria a trabajos de los varones de clase trabajadora fue imposible. Y bueno, eso es común, como decía, otros trabajos de campo, también en otras temáticas veo que sucede lo mismo, así que hay que pensar también cómo influía esto de que alguien te llame de la nada, porque en general también otra estrategia para acceder es tener porteros en el trabajo de campo, que justamente acá no tenía. Entonces eso tampoco ayudó. Buenísimo. Hasta ahí las preguntas y comentarios que dejaron en el chat. No sé si alguien quiere aprovechar ahora con el micrófono abierto. Acá hay una de Leonardo, ¿puede ser? A ver, se me puede haber escapado. Sí, dice, dejo mi pregunta a partir de la lectura del texto. A partir de las relaciones conflictivas con los otros que se mencionan en el último apartado, ¿se da de manera tan tajante las opiniones respecto a las otras clases sociales o se presentan también lazos que vinculen a ambas clases? Me llamó la atención que de ambos lados se dé de esa manera. Sí, a mí también me sorprendió, digamos, que fuera tan
tajante la diferenciación entre clases. También es algo que yo preguntaba específicamente, ¿no? Sobre su propia identificación de clase y qué los diferencia de las demás. Eso es una pregunta que yo contemplaba en mi guía de entrevista. Pero también, justamente fue uno de los puntos a resaltar en los resultados porque me pareció, o sea, no sé, en algún punto me parecía como demasiado tradicional, ¿no? Ciertas cosas que me decían. Incluso la decisión de la familia, la definición de familia y las decisiones que se tomaban alrededor de eso, cómo se daba por sentado una definición muy tradicional de todo lo que es el ámbito familiar, era sorprendente. En relación a eso, te pregunto, aprovecho la pregunta, porque aparecen apreciaciones de la clase media sobre la clase trabajadora, pero no aparecen apreciaciones de la clase trabajadora sobre la clase media. ¿Eso aparecía? O al menos no estaba en el texto, digo, no lo expusiste. En relación a cómo la clase trabajadora ve o aprecia, ¿no? O tipifica a la clase media. Sí, en ese sentido era como menos degradante, digamos, su apreciación de la clase media. Sí veían esas diferencias, sí podían ubicarse, digamos, dentro de una estructura como una clase diferente, pero sobre todo veían cómo les cerraban ámbitos, ¿no? Como esto de, o cómo los discriminaban en diferentes ámbitos, cómo los trataban mal, los miraban de reojo. Eso sí, no tanto la degradación del otro. ¿Puedo preguntar? Sí, Nos dice claro. Lindo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo justamente pensaba, cuando Mercedes exponía lo que preguntó Manuela, y me parecía también interesante para el grupo de estudio, Mer, tomemos nota, ver cómo se entrecruza, claro, la autopercepción de clase con ciertos momentos históricos o movimientos sociales. ¿No? Pensaba justamente lo que dijo Manuela, ¿no? O sea, cómo desde la clase trabajadora se construye la edad media, iba a decir, la clase media, quizás desde alguna forma de estigmatización también. Por ejemplo, pensaba, ¿será lo mismo para un trabajador que participe en un movimiento social, la autopercepción de clase, que para alguien que no participa? Es decir, para alguien que participa en un colectivo donde se reivindica la pertenencia a la clase trabajadora. Parece que sería interesante ver qué pasa lo mismo con la clase media, en relación a otras clases sociales. Por ejemplo, cómo se percibe, no sé, una familia cuyos hijos van a una escuela parroquial en relación a una familia cuyos hijos van a una escuela de élite, ¿no? Cómo se autopercibe la pertenencia a esa clase. Bueno, me parecía interesante eso, y ya que estoy hablando, me surgieron como dos reflexiones. Una, como qué curioso que la fenomenología que se basa en, digamos, el estudio de la vida cotidiana tenga poco trabajo empírico, ¿no? Suena como contradictorio lo que decías al principio, como que pareciera que a priori debería haber mucho trabajo empírico por los propios postulados de la fenomenología. Y luego cuando decías que responden pocos varones, bueno, se me ocurrían varias hipótesis de por qué, pero una es por la temática, ¿no? Quizás, digo, si la temática tiene que ver con cuidados y con educación, suena a temas que históricamente nos han adjudicado a las mujeres. Bueno, esas reflexiones más. ¿Se escucha? Sí. Hola. Yo tenía un par de preguntas y de cosas que me quedaron dando vueltas. La primera, medio en la línea con lo que venían conversando respecto a clase trabajadora, clase media, era cómo habían hecho el recorte, la circunscripción de las categorías, porque a mí hay algo que
no sé, pensaba en esta dicotomía de clase media, clase trabajadora, como si en la clase media no fuese trabajadora, y ¿no? ¿Cómo fue esa circunscripción de las categorías o ese recorte que hiciste? Y la otra cosa que pensaba en relación cuando hablabas esto de la intersección clase-género, bueno, yo trabajo cuestiones ligadas al campo de los estudios de género y feminismos, y bueno, pensaba de qué manera o a partir de qué, de qué autoras o autores lo habías laburado. Cuando vos decías, bueno, esto de me gustaría escuchar, qué sé yo, desde dónde, pensaba, inmediatamente se me venía Kimberly Crenshaw, ¿no? Esto de la teoría de la interseccionalidad, bueno, y me interesaba eso, saber un poco por dónde lo habías encarado y sobre todo en la relación con la fenomenología. Bueno, voy por partes. Creo que sí, como decía Rocío, cualquier otro tipo de experiencias que esté atravesando la vida de estas familias va a tener, digamos, consecuencias sobre lo que piensan o interpretan sobre nada, que es ser de clase social. O sea, como que acá estoy justamente haciendo foco en la clase como un determinante. Eso fue parte del objetivo comparativo y también de la selección de los casos y de cómo hice el análisis de los datos. Pero obviamente si seleccionara los casos de diferente manera o incluso indagara algo más sobre otras experiencias, también podría encontrar muchos más matices en estos relatos, ¿no? Entonces, pensando también en lo que vos decías de participación política, pero también, bueno, acá justo en el chat decían la edad. Bueno, claro, no es como una ley general que todas las familias de clase media hacen esto, todas las familias de clase trabajadora hacen esto, sino que, bueno, lo hice en un espacio y un tiempo determinado y con ciertos criterios, tanto de selección de los casos como de la guía de entrevista y los temas a tratar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en relación a ese tiempo determinado, también era una discusión en ese momento, una discusión mediática de la opinión pública sobre la AUH, y por eso también aparecía muy fuertemente en las entrevistas de un lado y del otro, ¿no? Tal vez si hiciera las entrevistas con ese mismo guión hoy en día, tal vez saldrían otras cosas, ¿no? Y después, bueno, sí, también los temas adjudicados a varones y mujeres, ¿no? Socialmente, obviamente la familia, los cuidados, la salud, la educación, son todos temas feminizados, digamos, pero incluso más abstractamente, el tema de hablar, de charlar, de expresar, también están feminizados. Entonces, en general, aunque investiguemos sobre otros temas, suele ser un sesgo a quienes terminamos entrevistando, y que las mujeres generalmente están más predispuestas a hacer entrevistas, ¿no? A dar entrevistas. Incluso cuando llamaba, ¿no? Muchos de los casos que conseguí, yo llamaba al varón encuestado, y cuando les hablaba de hacer una entrevista me decían, no, eso hacelo con mi mujer, y me pasaban el teléfono con su mujer y terminaba haciendo la entrevista con sus esposas. Y después, sobre la definición del esquema de clases, bueno, justamente tomé un esquema que se usa para el análisis de clase cuantitativo, que es un esquema propio de Ruth Sautu y de todo el equipo. Y básicamente, bueno, hay varias posiciones de clase, pero básicamente lo que yo tomé como clase media y clase trabajadora, la división era más o menos la ocupación manual o no, y la educación superior o no. Igual si quieren tomar nota de
digamos, del esquema tiene bastantes particularidades y lo pueden buscar, está en internet en la página de la cátedra. Bueno, y también en el libro que salió el año pasado, ¿no? Y tengo una pregunta más, perdón, re pesada, pero cuando veía lo de los árboles genealógicos, que pensaba justo hace poco participé de una formación en Atlas-T que hablaba, y me preguntaba si lo habías hecho con Atlas-T, si lo habías hecho a mano, cuando decías que ibas a las casas con las personas y lo completabas, después pensaba, ¿no? Cómo armar el cuadro ese comparativo de esa forma. Bueno, pensaba si habías usado algún software o había sido todo trabajo manual. Sí, fue bastante manual. Ahí fueron como varias etapas. En primer lugar, yo tenía la encuesta ya hecha, que la encuesta indagaba sobre muchos de estos datos fácticos sobre la familia y sobre diferentes generaciones. Entonces yo tenía como una primera versión del árbol según la encuesta, ¿no? Y cuando iba a la entrevista, mientras hacía la entrevista, yo primero charlaba más libremente sobre todos los temas y iba anotando en el árbol cosas que me parecían para retomar después, para terminar de completar el árbol. Y entonces, al final de la entrevista, tenía esta versión preliminar con anotaciones y después le iba preguntando al entrevistado o a la entrevistada sobre más datos para terminar de completar el árbol genealógico. Bueno, y esta primera versión la hacía en Excel porque no manejaba ningún otro software sobre árboles genealógicos. Y después, bueno, a veces lo pasaba a Excel, a veces me quedaba con el papel todo mamarrachado. Y finalmente contraté contraté no, porque no le pagué, un amigo diseñador me lo hizo. Yo tenía algunas preguntas, no sé si hay alguien más que te haya traído. Pero dale vos, Manu, dale. Bueno, avance después. Yo tenía algunas preguntas en relación a cuestiones metodológicas. Porque varias cosas pensaba. Por un lado, porque yo vengo trabajando cuestiones de fenomenología, pero como en la línea de cuerpo, ¿no? Que tiene como otras entradas al asunto. Entonces, yo lo que veo acá, en esto que vos traes, es que está fundamentalmente centrado en el relato biográfico, ¿no? En lo que es el relato, el discurso. Entonces pensaba cómo trabajás, o si se trabaja, bueno, las contradicciones que a veces hay entre, bueno, lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Porque como está tan focalizado en la cuestión de la biografía relatada, ¿qué pasa ahí con lo que en antropología decimos observación participante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando uno empieza a cotejar eso que te dicen con las prácticas? Sobre todo porque ahí vos traes como una articulación entre, bueno, el mundo de la vida y la experiencia y cómo ese conocimiento previo informa las prácticas, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Esta teoría más de la acción o de la práctica. Entonces pensaba en eso, si se trabaja o no, de alguna manera con esa diferencia. Eso por un lado, y después lo otro que pensaba en relación a la metodología es que cómo trabajás con la intersubjetividad entre investigador e investigado, ¿no? ¿Qué pasa con esto que decías vos recién? Bueno, yo iba a las clases medias y me trataban como una hija, y iba a los sectores populares y me trataban como una universitaria. Entonces, el tipo de información que uno recolecta tiene mucho que ver con la intersubjetividad, que es muy fenomenológica en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la información que vos podés adquirir tiene mucho que ver con el vínculo intersubjetivo que se da ahí. Entonces, si trabajaban con eso de alguna manera, si había ciertas herramientas metodológicas para trabajar con eso. Eso en relación a la metodología. Y después otra pregunta que tiene más que ver con lo que veníamos hablando antes en relación a la interseccionalidad,
que yo no puedo dejar de pensar que esa articulación clase-género también tiene que estar articulado con la cuestión racial, ¿no? Que es algo que justamente si vos estás trabajando con árboles genealógicos, está buenísimo porque te da un dato ahí que está bueno hacer el rastreo de pertenencias étnico-raciales, ¿no? Tanto migratorias como de recorridos de larga data en Argentina, ¿no? Y eso seguramente aparece de manera distinta en los sectores medios y en los sectores populares, ¿no? Me parece que ahí, si habías trabajado con eso o no, o si era una cosa que podía ser interesante trabajar a futuro, ¿no? Bien. Bueno, en relación a este, ¿cómo decirlo?, gap entre lo que hacen y lo que dicen, me parece que es algo propio del método de los relatos biográficos, que se da por sentado que vos estás analizando el relato y no efectivamente lo que hacen, ¿no? Y que en algún punto te deja de interesar si efectivamente hacen eso que dicen, ¿no? Porque si no, como os decís, hay otros métodos que se acercan más a la observación de la práctica, ¿no? Podría haber hecho etnografías en diferentes familias, observaciones participantes en diferentes ámbitos, que hay investigaciones sobre clases sociales que usan esas otras técnicas de investigación y que son muy buenas, ¿no? Pero cuando me preguntaba por, justamente cuando hacía esta diferencia entre no me interesaba tanto lo que hacen con su salud, sino cómo dan sentido a lo que hacen, entonces ahí me posicionaba más sobre el relato, ¿no? Y también desde la fenomenología social, como vos decías, hay como diferentes matices dentro de la fenomenología. La fenomenología social justamente busca, digamos, como centrarse en ese contenido específico sociocultural y contextual y histórico que adquiere, digamos, el sentido común y, digamos, eso que damos por sentado de la realidad. Entonces, cuando Husserl planteaba, bueno, hay que dejar de pensar en lo que damos por sentado y ver qué hay por detrás, bueno, Schutz es como que lo da vuelta y dice, no, veamos justamente qué es lo que damos por sentado, averigüemos este contenido que este va a ser el foco de atención. Entonces eso, en algún punto deja de ser tanto la pregunta por la verdad de los hechos, sino por la interpretación de esos hechos. Y luego el rapport, digamos, me parece que es fundamental en todo tipo de entrevistas, ¿no? Como vos decías, cada entrevista es como una situación de producción de datos que está atravesada por, bueno, como yo planteaba, no sé, no es lo mismo estar en la casa que en un bar, bueno, tampoco es lo mismo si se te sienta alguien flaco, gordo, mujer, varón, blanco, negro. Entonces, nada, eso hay que tenerlo en cuenta, pero en algún punto es insalvable, ¿no? Porque no habría, o tampoco nos importaría tener como una situación neutral donde hacer entrevistas, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta y laburar sobre eso, sobre cómo hacer preguntas que busquen como nutrir esa especie de lazo de confianza que en realidad no existía porque era la primera vez que nos veíamos y muy probablemente la última vez que nos viéramos. Con algunos casos hice varios encuentros, pero no con todos. Entonces, nada, es difícil, pero bueno, sobre todo me parece que me basé en lecturas más metodológicas sobre técnicas de investigación, sobre cómo construir el guión, cómo hacer las preguntas, cómo retomar los temas. Bueno, todo eso le di bola, digamos. Y creo que también es práctica y que, bueno, cuando vas al campo
las cosas se van acomodando solas también, a veces. Y bueno, y sobre las pertenencias étnico-raciales, sí, me parece súper interesante. Me parece que sería uno de los ejes a tener en cuenta en esto que decía de pensar como diferentes experiencias dentro de una misma familia. Sobre todo cuando vos hablabas de los árboles genealógicos, pero cuando justamente vas hacia generaciones más atrás y bueno, como los de un lado y los del otro, ¿no? Cómo esas diferencias aparecen. Creo que es algo a analizar también, que todavía no lo hice. Bueno, yo una pregunta cortita en realidad, porque vos comenzabas contando un poco las dificultades que habías encontrado para hacer esta aproximación entre fenomenología y la investigación empírica. Entonces, bueno, me preguntaba qué fue lo que te impulsó a hacer ese acercamiento, ¿no? A inclinarte por ese enfoque desde la fenomenología para encarar esta investigación. Bien. Un poco lo que me inspiraba en un punto es como cuando empezás cualquier investigación de darle algún aspecto de originalidad a tu trabajo y con un tema como tan central para la sociología como son las desigualdades sociales y las clases sociales y empezando a trabajar con un equipo que tenía larga trayectoria en la investigación de clases sociales, o sea, mi directora fue Ruth South, ella trabajó con Gino Germani, o sea, cómo darle un nuevo toque a eso que ya se viene investigando y que ya hay un montón de antecedentes sobre el tema, no solo de mi propio equipo, sino de otros. Entonces, bueno, ahí empecé a como inclinarme en primer lugar por la investigación cualitativa, era como lo que tenía más afinidad. Y en segundo lugar, lo de la fenomenología apareció, empecé a formar parte de una red internacional con varios países, o sea, estaban investigadores de Brasil, de Colombia y de Alemania, y hice un intercambio de un cuatrimestre yendo a Alemania a adentrarme básicamente en lo que era la fenomenología en el archivo de Alfred Schutz en Alemania, en Constanz. Entonces, a partir de eso, que yo me sentía totalmente ignorante sobre el tema, o sea, había cursado algunos seminarios acá, pero sentía que me sobrepasaba totalmente este enfoque. Pero a partir de estar allá y con gente que se dedica a eso hace un montón de tiempo y que me decían que sí, que mi proyecto tenía sentido y bueno, como que me alentaban también a esto de hacer una investigación empírica que ellos no hacían allá, sobre todo es la tradición teórica, o sea, yo con la gente que cursaba, todo el mundo iba a hacer tesis teóricas. Entonces, bueno, eso me alentó y nada, el entusiasmo y también como hay que tener cierta como predisposición a ese viaje más filosófico del que hablaba antes, que te puede atrapar o no, pero bueno, a mí me atrapó y me pareció muy interesante. Y otra cosa también es que esto es muy propio de la sociología de la UBA en ese momento, estaba muy atravesada por la teoría de Bourdieu. Entonces llegabas al posgrado y eran todas las tesis desde una perspectiva bourdiana. Y entonces también me interesaba un poco como romper con eso. Y la fenomenología justamente hace más hincapié en todo lo que es consciente, ¿no? Cómo las personas dan sentido y cómo confiar también en que las personas no hacen cualquier cosa porque sí, sino que buscan justamente interpretar su vida y darle un poco de inteligibilidad a lo que hacen. Bueno, en comparación con Bourdieu, que justamente la investigación cualitativa de clases sociales desde una perspectiva bourdiana hacía más hincapié en las predisposiciones más inconscientes.
las clases. Está buena esta referencia que traes, Mercedes, porque, claro, también ahí hay como una tensión entre la noción de hábitus, ¿no? y la noción de experiencia, que me parece que es interesante porque siempre está la pregunta metodológica de cómo ingresás a la experiencia o cómo ingresás al hábitus, ¿no? Entonces, bueno, Bourdieu tiene una metodología de trabajo, Just tiene otra, y los que seguimos la línea merleau-pontiana tenemos otra, para poder preguntarnos, porque en realidad siempre es una pregunta metodológica, ¿no? Está bueno, uno quiere entrar a la experiencia de vida de otro, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, y después lo que pensaba recién de lo que vos decías, es que me parece que también, que eso estaba un poco en la película que presentaron ustedes la otra vez, que lo decía el autor de la película, que no me acuerdo el director, ¿cómo se llama? Emilio Santos. ¿Ya? Que decía la diferencia entre la apropiación alemana de Just y la apropiación norteamericana. Me parece que en la apropiación norteamericana, que por ahí es la que nosotros acá conocemos un poco más porque la vemos del lado de Berger y Luckmann, y tiene una cosa un poquito más como pragmática. Entonces a lo mejor ahí uno puede encontrar un poco más de trabajos empíricos. Pero me imagino que en la tradición alemana está como más, una orientación más filosófica, ¿no? Más de la pregunta, que de ponerlo, que eso, que de buscar métodos para poder acceder a esos lugares. Claro. Incluso Schutz mismo, que habla justamente, como decía Rocío, de esto de cómo dar fundamentación a las ciencias sociales y bueno, pensar en la vida cotidiana y cómo las personas interpretan su vida, él mismo no hace investigación empírica. Entonces este es como el primer paso que costó romper, digamos, ¿no? Que justamente él y sus discípulos no lo hicieron, o sea, sus discípulos más cercanos. Bueno, y no sé, cambiando los roles un poco, por ahí me gustaría escuchar sobre cómo hacen, o sea, justamente es un tema, digamos, dentro de la fenomenología, esto de si se puede acceder a la experiencia de otro o solo podríamos hacer fenomenología sobre una experiencia en primera persona. Entonces, ¿cómo ustedes combinan la observación participante con el acceder a esa experiencia? No sé, eso yo se lo dejo acá al estudiantado que responda. A ver cómo hace, no sé. No, ahí, qué sé yo te puedo responder a lo mejor más, no tanto desde, a ver, porque te voy a contar esto. Nosotros estamos entrando a la fenomenología ahora, en la cátedra, en la materia. Entonces, bueno, tu clase es como la primera entrada, y después van a venir unas clases que tienen más relación con la línea que yo vengo haciendo, que es la antropología del cuerpo. Entonces, desde la línea de la antropología del cuerpo hay algunos intentos de respuesta y algunas propuestas metodológicas para poder empezar a ingresar a esa experiencia del otro, siempre mediada por la experiencia del investigador, ¿no? Esa es como una base. Pero eso es la antropología del cuerpo, digo, eso no es la antropología, porque también hay toda una discusión en relación al trabajo de campo y a la observación participante y a lo que después se ha denominado como participación observante, y una crítica un poco a la manera en que la experiencia del investigador también media la información y es en sí misma información, ¿no? La experiencia práctica en los investigadores. Entonces, yo te diría, de una perspectiva fenomenológica, tal como la venimos practicando en el área de la antropología del cuerpo, que no es la antropología, sino que es un área chiquitita, muy específica, que se pregunta por la corporalidad y se pregunta por la percepción y se pregunta por la praxis. Bueno, ahí lo que se suele hacer es tomar como material de investigación todo aquello que pasa que tiene que ver con emociones, percepciones, sensaciones, además de la palabra, ¿no? Y todo el registro gestual y
material contextual y de vínculo con el entorno, o sea, todo lo que va más allá de la palabra. Mucho foco y mucho hincapié en poder hacer un registro descriptivo primero y analítico después de ese material, ¿no? Para poder ingresar a las experiencias. Entonces, bueno, ahí hay como ensayos metodológicos para hacer eso. Pero bueno, por eso te digo, hay toda una discusión en relación a la observación y a la observación participante. Claro. Y en algún punto de esas descripciones primeras buscarían como sentir o, no sé, replicar la experiencia del otro también, a quienes investigan. No, bueno, sí. Hay como dos cosas que se ponen en juego. Por un lado es poner el cuerpo o hacer lo que los otros hacen, ¿no? No sé, estoy haciendo una etnografía sobre una danza y entonces hago la danza y utilizo la información de lo que me pasa cuando lo hago como parte del material a estudiar, o qué sé yo. Bueno, eso generalmente pasa cuando uno está estudiando una práctica de la cual uno forma parte también, ¿no? Que muchas veces pasa eso. Pero también está otro tipo de información que tiene que ver, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de mi propio trabajo de investigación. Cuando yo trabajé con las religiones afro-brasileñas en Argentina, a mí me empezó a pasar cuando yo empecé a ir a las sesiones de Umbanda y de Quimbanda, que por la noche soñaba, tenía muchos miedos que me aparecían, ¿no? Entonces yo tomé ese material, no porque era interesante ver cómo la antropóloga tenía miedo, sino porque parte de esas imágenes que a mí me venían tenía que ver con una socialización en común, como argentinos, ¿no? y como argentina de clase media mujer, en relación a eso que yo estaba haciendo etnografía. Entonces, en ese sentido, la percepción y la sensación y las emociones son material de estudio, ¿no? Para eso que uno está trabajando. Entonces, son como dos líneas distintas. Una cosa es, no sé, yo estoy haciendo una etnografía con un grupo que no conozco y entonces me quedo y estoy un tiempo, y no sé, etnografía clásica, ¿no? Digo, voy y hago una etnografía de varios meses y como con ellos y duermo con ellos y qué sé yo. Y entonces uso ese material de la observación y de la participación. Pero otra cosa es lo que me pasa a mí, en términos subjetivos, y cómo eso puede ser información y puede ser análisis también. Bueno, no sé, acá hay varios antropólogas y antropólogos pueden dar sus propias opiniones y experiencias al respecto. No sé, pienso en las líneas, por ejemplo, de la antropología feminista o de los estudios de género y de sexualidad. Las experiencias fenomenológicas y perceptivas son nodales para poder trabajar con las jerarquías de género, por ejemplo. Entonces ahí también hay todo un material, yo pensaba en la fenomenología feminista, que hay mucho material en relación a lo personal es político, ¿no? De trabajar con la experiencia y trabajar con la experiencia práctica y la experiencia sensible como material de trabajo. Sí, ese es otro de los ejes que vamos a adentrarnos, ¿no? Como también como que la fenomenología en sus primeros postulados aparece como muy neutral, ¿no? Como, bueno, partimos del cuerpo, bueno, pero ese cuerpo no es el mismo para todos, no es algo como neutro y tampoco es percibido de igual manera en diferentes contextos, ¿no? Entonces, como para ciertas personas esto, ser blanca o ser mujer o no sé, en diferentes contextos va a tomar cierta relevancia, ¿no? Como que se supone también que el cuerpo es parte de lo que damos por sentado, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad, pero justamente cuando nos enfrentamos a situaciones en las que eso choca, ya deja de estar en ese trasfondo de la vida, sino que empieza a ser más consciente. Y bueno, cómo se pueden reformular ciertas cosas sobre esto, sobre diferentes situaciones, pensando en si ese cuerpo es mujer, varón, blanco, negro y todo lo demás.
Permiso, quiero decir algo. Pensaba un poco entre lo que decía Mercedes y nos preguntaba y lo que respondía Manuela, y yo no veo que esté muy distanciada una cosa de la otra, porque primero que nos constituimos a partir del otro o de la otra y del conjunto, y el cuerpo es vital en eso y digamos, forma parte de ese entramado. Y cuando vos haces una observación o una entrevista, juegan tus emociones y todas esas sensaciones de las que hablaba Manuela, con lo cual me parece que entre los planteos que hiciste vos, Mercedes, y lo que comentó Manuela acerca de su trabajo, me parece que hay una comunión que digamos que tiene que ver con todo eso que se juega, ya sea a través de una observación o de una entrevista. Claro, yo creo igual que tanto una observación participante o una entrevista son situaciones que son un poco que nos sacan de nuestra percepción ordinaria. Entonces, como que llegamos a esa situación con otra atención sobre todo lo que vaya a suceder ahí y sobre nuestro cuerpo también. El asunto también es en qué otras situaciones el cuerpo pasa a ser como algo no dado por sentado, sino que se lleva algo de nuestra atención, ¿no? En relación a esto de la fenomenología feminista, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de una fenomenóloga que hace como una autofenomenografía, dice ella, sobre salir a correr en un espacio público. Y bueno, ¿lo conocen el trabajo? Y bueno, y justamente habla de esto, de que es un cuerpo femenino, de que se tiene que poner doble corpiño para que la gente no le mire las tetas y cómo van rebotando mientras ella corre, y cómo el cuerpo está un poco alerta a situaciones de acoso y de cualquier, digamos, violencia interpersonal que puede surgir, y cómo todo eso hace a que correr siendo mujer sea diferente a correr siendo varón y todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, a partir de eso podemos empezar a pensar como en otras situaciones esto nos llevan a estar como más, digamos, a tener otra percepción y, ¿cómo decir? Me sale como awareness sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, estar atentos, ¿no? Como tenerlo en consideración. A mí, yo soy como una defensora de la fenomenología que, y esto está bueno decirlo, para la antropología, al menos de nuestros contextos locales, no es una línea muy valorada, porque hay una tradición antropológica de la fenomenología que ha sido muy conservadora y que siempre ha estado como muy asociado a una investigación despolitizada, ¿no? Muy centrada, eso que decías antes del jus subjetivista, ¿no? Como muy centrada en lo que le pasa al sujeto, o muy centrada en la experiencia etnográfica de determinados pueblos y quedarse solamente con la descripción de lo que hacen y no entrar y no ingresar a la estructura social, no ingresar a las disputas de poder. O sea, yo creo que nuestra generación de investigadoras, sobre todo de investigadoras, porque la verdad es que conozco más mujeres que están trabajando estas líneas que hombres, me parece que le estamos dando una vuelta a la fenomenología y que tiene como, que es una nueva versión de la fenomenología, que ya no puede, y que eso está atravesado absolutamente por el feminismo. Me parece que ha hecho el giro ahí para poder pensar la fenomenología de manera política, ha sido el feminismo. Entonces, ya hoy no se puede pensar a la fenomenología solamente como la experiencia del sujeto sin más, como si eso no estuviera dentro de un orden normativo o de un orden social constituido que constriñe, que selecciona, que permite, que posibilita y que imposibilita. Entonces,
nada, creo que está buena esta aproximación que estamos pudiendo hacer y llevarla adelante en el trabajo de los empíricos concretos. Esto que vos hiciste es eso, bueno, pongamos a jugar esta teoría y veamos qué datos nos da, que no nos da otra teoría. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de información nos permite tener? Bueno, para mí está buenísimo. ¿Puedo agregar algo? Estaba pensando también para elegir la metodología, la importancia de reflexionar acerca de qué nos estamos preguntando, ¿no? Cuando Manuela comentaba lo de su participación en ritos y la utilización de sus propios sueños, bueno, yo pensaba, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿No? O sea, probablemente la pregunta de investigación que vos tenías te habilitaba a utilizar como datos tus sueños. Entonces, depende mucho también qué nos estamos preguntando, la posibilidad de utilizar distintas metodologías y cómo construimos los datos. Luego pensaba el tema de la utilización de la propia experiencia y el feminismo, que también mencionaba Manuela. En la ESI, por ejemplo, una de las puertas de entrada, como se le dicen, es justamente la reflexión sobre la propia experiencia, ¿no? O sea, como para empezar a trabajar en educación sexual integral, se toma la propia experiencia como una de las puertas para empezar a trabajar. Y finalmente pensaba, en relación también a algo que preguntaba Manuela, de tener presente cómo influye la presencia del investigadores en la situación de entrevista. Bueno, en un punto, decía Mer también, digamos, sería imposible que no hubiera una persona detrás, ¿no? Realizando la entrevista. Y en ese sentido, lo que me parece que está bueno es incluir ese elemento en la reflexión, ¿no? En cómo puede influir la empatía que puede tener la persona que entrevista con la persona entrevistada o no. A mí, Merced es mi codirectora en un trabajo de investigación, así que charlamos a veces sobre algunas cuestiones. Bueno, me ha pasado remar entrevistas de un modo que dices, uy, Dios, siento que estoy remando en dulce de leche, ¿viste? Que no fluye, no fluye, no fluye. Y a veces hay entrevistas que fluyen, ¿no? Me ha pasado tener con un mismo cuestionario entrevistas de 15 minutos y entrevistas de 1 hora 40. Bueno, y está bueno pensar, bueno, ¿qué pasó ahí, no? O sea, se generó un vínculo, eso que fluyera la información de un modo y en otros casos no. Bueno, sumaba esas reflexiones. Un poco mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? Porque yo trabajé mucho con historia de vida cuando hice la investigación sobre una May de Santo, y para mí fue fundamental entender que esa historia de vida, que era un relato biográfico, estaba construido de determinada manera porque la que estaba escuchando era yo. Es decir, no hubiera sido el mismo relato y la misma historia de vida si el que preguntaba era hombre, o si el que preguntaba era mayor, o si el que... Entonces, ahí es donde yo digo que está bueno, no solamente porque no existe la investigación objetiva, que eso ya lo sabemos, sino porque la intersubjetividad hace al dato que construimos. Justamente esto, lo que nos están diciendo, nos lo están diciendo a nosotros, y esa persona construye una intencionalidad en su discurso y arma su relato en función de esa escucha. Entonces, eso es un dato que está buenísimo tener en cuenta, y eso es fenomenología. Justamente es estar construyendo a partir del sentido que los actores dan a aquello que dicen, y que lo dicen porque hay un otro que está ahí para recepcionar ese sentido. El sentido siempre es comunicativo, entonces parece que eso está buenísimo registrarlo como material. Claro, y que eso mismo es un dato, ¿no? Porque nada, me hiciste acordar a una entrevista con una madre de clase trabajadora que justamente me dice, no, porque yo me preparé para esta entrevista, ayer a la noche le pregunté a mi hijo específicamente qué era lo que él estudiaba, porque yo nunca me acuerdo. Bueno, y eso justamente para mí fue un dato que, o sea, no solo que se preparó, sino que tampoco recordaba ella qué estudia el hijo y cuán lejano era ese estudio universitario para una madre de clase trabajadora. Bueno, y a partir de eso empezó todo el diálogo. Me decía, acá lo tengo anotadito, espera que lo busco, ¿no? Entonces, como, nada, que no es que vas a
a tomarlo como menos válido, sino al revés, como que ese justamente es el dato a analizar, ¿no? Y como todo, como decía Ro también, todo es un marco, todo hace a lo que vos producís y los datos que producís, entonces cada decisión, creo, en una investigación empírica es un poco como que va a alterar los resultados, ¿no? Desde el planteo más teórico, metodológico, más abstracto, a cómo formulas la pregunta y cuál es tu posición frente al entrevistado. Y bueno, creo que hacer consciente de todas esas decisiones creo que es, digamos, lo más interesante en términos de transparencia. Por ejemplo, esto que yo decía, bueno, qué cosas pregunté y qué cosas no. Y también en función de estar más seguras de lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos produciendo, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Pueden abrir los micrófonos, pueden abrir las cámaras, así nos vemos también. Quieren. Digo, ¿no? Hablando de fenomenología, ¿no? De percepción. Bueno, de paso le cuento. Yo pensaba justo en el trabajo, los trabajos de Juan Ducuen, que bueno, se acaba de ir, pero que en medio en la línea esta de la antropología feminista o de la fenomenología feminista, ¿no? Como que es interesante también cómo la mirada de Juan, siendo un varón, dialoga con los aportes propios de la antropología feminista. Justo hoy estaba, de la fenomenología feminista, justo hoy estaba leyendo un texto también de Butler, en donde relee a Merleau-Ponty y cuestiona un poco, medio que se reactualizan también los planteos de Merleau-Ponty, se ponen en diálogo con los aportes de Simone de Beauvoir, que es como súper interesante para ver también cómo la sexualidad es algo que se produce y se escribe y se experimenta, se vivencia en la propia materialidad de ese cuerpo que se significa, bueno, nada, de maneras múltiples. Justo acá estaba mirando que como hay unos aportes re interesantes y entre ellos están los de Juan, bueno, y los de Esteban García, que también, ¿no? Son aportes más locales, porque después podemos pensar en otro, como, no sé, Ahmed, o esta mujer que tiene un apellido extrañísimo y muy largo, Einama, no me acuerdo, pero un choclazo noruego. Bueno, nada, para pensar esto de qué interesante también recuperar las experiencias locales y que no vienen justamente de la antropología, sino más bien de la filosofía. Bueno, Juan, hay un espécimen mixto. De paso le cuento a Mercedes que acá tienen para hacer un trabajo, el próximo trabajo práctico de la materia, es justamente eso, un registro etnográfico que se centre en la percepción, ¿no? Las percepciones del propio investigador y una observación minuciosa de cuestiones que tienen que ver con gestualidades, cuerpos, de contextos y no palabras, ¿no? Como para poder abrir. Así que viene bárbaro toda esta discusión porque los va a introducir en eso que les toca hacer en las próximas semanas. Pero bueno. Qué difícil. Sí, no tanto, es más difícil lo que parece que lo que es. Después cuando uno lo prueba, bueno, es un ejercicio, es un ejercicio para ver qué pasa. Esa es la propuesta. Claro. Bueno, buenísimo. Estuvo bárbaro. Gracias. Nada, gracias por aceptar la invitación, porque, bueno, fue así de buena onda, porque no las conocíamos y era, bueno, yo les cuento a los que no saben, yo le escribí a Mercedes porque me enteré de la película que ella estaba presentando y me parecía que estaba bueno traerlo para la materia y después, bueno, al final terminamos como organizando esta clase abierta. Sí, gracias por la invitación de nuevo. Creo que nada, está buenísima estas oportunidades que se abren con la virtualidad, ¿no? Que justamente lo de la película surgió así también.
¿no? Para los que no saben, se trata de un documental que se llama Mundo de la Vida, la sociología de Alfred Schutz, y que es una película que hizo un colega de Brasil, Emilio Santos. Él es investigador, trabaja también con biografías y con la fenomenología social. Y bueno, y desde hace algunos años está como experimentando esto de ser cineasta, le sale muy bien. Y bueno, la película trata un poco sobre la obra de Schutz, pero también sobre las investigaciones actuales que continúan, digamos, con esa tradición. Y hicimos una presentación online, justamente aprovechando que la virtualidad, con Hermilio, y esto quedó grabado también, si les interesa, en el YouTube del Instituto Gino Germani, ahí en 2 partes porque hubo problemas técnicos en el medio, pero está más o menos accesible. Bueno, buenísimo. Gracias, Mercedes, también por la generosidad de compartir tu trabajo, de responder las preguntas. Bueno, nada, eso es un lujo, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos mantenemos en contacto ahí para seguir intercambiando y aprovechando las investigaciones de colegas nacionales que están acá cerquita. Totalmente. Mutuamente. Sí. Esperando en algún momento hacer algún encuentro cara a cara, ¿no? Presencial. Ya lo vamos a lograr. Alguna vez va a suceder. Bien. Bueno, damos entonces por finalizada la clase. Un placer. Gracias a todos por estar. Y bueno, Gracias a ustedes por invitarnos. Muy, muy lindo el trabajo de Mercedes, me encantó leerlo y muy lindo este encuentro. Buenísimo. Bueno. Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Manu, la grabación. Sí, ahí estoy.